compañeros y doctora. Mi nombre es Mónica Gabriela Giraldi Méndez y les voy a presentar el tema de crisis hipertensivas. Bueno, el contenido de esta presentación va a ser la definición, que vamos a ver que hay diferentes definiciones: epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de las crisis hipertensivas. Recordemos que el valor normal de la presión arterial es una presión arterial sistólica menor de 120 y una presión diastólica menor de 80. En el caso de las crisis hipertensivas vamos a tener que la presión va a ser mayor a 180 en la presión sistólica y mayor a 120 en la presión diastólica. La crisis hipertensiva va a ser una elevación de la presión arterial grave dentro de estos parámetros y vamos a tener dos entidades clínicas: la urgencia hipertensiva, donde no vamos a tener daño a órgano blanco, y la emergencia hipertensiva, donde sí vamos a tener daño a órgano blanco. Esta es la diferencia entre ambas y posteriormente vamos a ver cuáles son los signos a daño de órgano blanco. Bueno, del lado derecho puse dos tablitas. Una es la clasificación de hipertensión según la AJA, donde encontramos los diferentes valores tensionales, ya sea normal, elevada, hipertensión grado 1 o hipertensión grado 2, y los valores que ellos le dan a las crisis hipertensivas. Y en la segunda tabla es la definición de crisis hipertensivas según distintas guías, y encontramos que la guía europea de las sociedades de hipertensión y cardiología le dan el mismo valor que la AJA. La sociedad catalana sube un poco los parámetros a 190-110 milímetros de mercurio, mientras que la sociedad española de hipertensión es más amplio. Su rango es de 210 a 120 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial es un problema de salud pública en el mundo y en México. Es un factor de riesgo cardiovascular modificable. También forma parte frecuente de las consultas en atención primaria y en servicios de salud. En el mundo afecta alrededor de 1.000 millones de personas y causa aproximadamente 7.1 millones de muertes por año. Dentro del panorama nacional encontramos que es más prevalente en mujeres, con un 26.1% contra un 24.9% de la prevalencia en los hombres. Esto es relevante ya que se sabe que aproximadamente entre el 1 y el 2% de pacientes con hipertensión arterial sistémica desarrollará alguna crisis hipertensiva, ya sea una urgencia o una emergencia. Dentro de los datos de estas encontramos que el 76% son urgencias y el 24% son emergencias. Las crisis también se pueden desarrollar en pacientes que no tengan un diagnóstico previo de hipertensión o la padezcan de forma crónica. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar que el mal apego al tratamiento y el abandono del tratamiento forman el 50% de las crisis que se presentan. También el sexo femenino, según algunos artículos, y en otros encontramos que el sexo masculino. Poblaciones como la afroamericana y los pacientes geriátricos también. Otros factores de riesgo van a ser obesidad, un diagnóstico de insuficiencia renal preexistente, antecedentes de un evento cerebrovascular, además de la polifarmacia. Para la etiología de las crisis hipertensivas hay que tomar en cuenta si hay un diagnóstico de hipertensión preexistente o si el paciente no padece de enfermedad hipertensiva. ¿Cuáles van a ser las etiologías que nos produzcan una crisis? Pues van a ser todas aquellas
que sean capaces de modificar alguno de los siguientes mecanismos: el sistema nervioso autónomo, el eje renina-angiotensina-aldosterona, la producción de óxido nítrico a nivel endotelial, al igual que la producción de sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, además de aquellas que pueden cambiar las resistencias vasculares sistémicas. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, entre las causas tenemos de forma neurológica enfermedad cerebral vascular. Esta puede ser isquémica o hemorragias intracraneanas, encefalopatía hipertensiva. Las cardiovasculares podemos encontrar aneurismas disecantes aórticos, insuficiencia cardíaca aguda y síndrome coronario agudo, además de hipertensión arterial maligna, un bypass aortocoronario o historia de enfermedad cardiovascular previa. También encontramos renales como insuficiencia renal aguda, trasplantes renales o feocromocitoma, otras como es preeclampsia, eclampsia durante el embarazo, traumatismos encefalocraneanos, quemaduras prolongadas, suspensión de tratamiento hipertensivo, interacciones farmacológicas, consumo de drogas como cocaína, después de un evento quirúrgico, vasculitis o enfermedad de Guillain-Barré o alguna otra. Dentro de la fisiopatología tenemos diferentes componentes, como es el factor neurohormonal, el vascular, la ingesta de sodio, el estrés psicosocial y la obesidad. Dentro del sistema nervioso simpático tenemos que este desarrolla un papel importante en el desarrollo de hipertensión, ya que la norepinefrina es el principal neurotransmisor con capacidad vasoconstrictora. Es un potente estimulador de los receptores alfa-1 que se encuentran en el músculo liso arteriolar y generan vasoconstricción. Esto aumenta la resistencia vascular sistémica, lo que incrementa la precarga. También la norepinefrina estimula los receptores beta-1 del corazón, los cuales incrementan el gasto cardíaco al incrementar la frecuencia cardíaca. Además, a nivel renal, la norepinefrina nos va a incrementar la reabsorción de sodio, lo cual va a incrementar el volumen y también activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Recordando, el eje es angioplastinógeno que se produce a nivel hepático que al unirse con la renina liberada por las células yuxtamerulares forma angiotensina 1. Esta en el endotelio pulmonar por acción de la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2. Y sus efectos son reabsorción de sodio, secreción de aldosterona, excreción de potasio, reabsorción de agua, vasoconstricción arteriolar, aumento de la tensión arterial y secreción de hormona antidiurética. A nivel vascular vamos a encontrar que el sistema simpático más el eje renina-angiotensina-aldosterona nos van a causar una remodelación en el árbol arterial. En los grandes vasos como la aorta o la carótida, la capa íntima y media van a aumentar su grosor y en las arteriolas va a reducir la luz. En ambos casos se pierde la capacidad de vasodilatación. Luego tenemos la ingesta de sal. Hay un concepto importante que es sensibilidad a la sal, que se define como el incremento de la tensión arterial con una ingesta de sodio en una dieta alta en sodio. Esto está asociado a la obesidad y alteraciones renales donde hay retención de sodio y depresión de potasio. La AHA recomienda una ingesta diaria de 1500 miligramos y también hay recomendación de suplementación de potasio por la depresión de este. Otro de los factores es el estrés psicosocial. En este encontramos condiciones que activan el sistema nervioso simpático y que van a estar
también activando el sistema hipotálamo hipófisis adrenal, donde vamos a tener secreción de cortisol. Y la obesidad es un factor de riesgo, ya que en diferentes estudios hablan que por cada 5 kilogramos sobre metros cuadrados que se incrementa el índice de masa corporal, se incrementa el riesgo de hipertensión en 1.4. También en pacientes con obesidad encontramos niveles altos de aldosterona y cortisol circulantes, además de otras patologías como apnea obstructiva del sueño y diabetes que contribuyen a un pobre control tensional. Ahora veremos la fisiopatología de el daño a órgano blanco, que si recuerdan en la definición es la característica para emergencia hipertensiva. El daño a órgano blanco lo vamos a tener en órganos como son el riñón, el cerebro, el corazón y situaciones especiales como el embarazo. Bueno, sabemos que el endotelio normalmente contiene sustancias tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras, pero en la hipertensión vamos a tener que va a haber una disminución de las sustancias vasodilatadoras como son óxido nítrico, prostaglandinas, bradicininas que rompan a la angiotensina 2. Luego tenemos que la hipertensión a nivel local va a generar prostaglandinas y el efecto de los radicales nos va a dar daño endotelial. Esto va a hacer que se generen agregaciones plaquetarias, lo cual va a terminar en isquemia. El daño a órgano blanco lo vamos a ver reflejado en el cerebro como convulsiones, evento vascular cerebral, hemorragia subaracnoidea o intracerebral, encefalopatía hipertensiva, en el corazón como falla cardíaca congestiva aguda o síndrome coronario agudo. También a nivel de los vasos sanguíneos lo vamos a encontrar como disección aórtica, a nivel renal como lesión aguda del riñón, en la retina vamos a encontrar papiledema y en el embarazo vamos a encontrar eclampsia o preeclampsia. Para hacer el diagnóstico también tenemos que tomar en cuenta el interrogatorio, entonces este tiene que ser rápido, conciso y dirigido. Hay que empezar interrogando si es hipertenso conocido o no padece de enfermedad hipertensiva. ¿Cuáles son? Si toma medicamentos. Algunos medicamentos pueden exacerbar la presión arterial como son esteroides, anticonceptivos, eritropoyetina, inhibidores de la MAO. Si es hipertenso, cuál es su tratamiento, si sigue el régimen o no lo sigue, dosis y tiempo. También hay que evaluar los factores cardiovasculares como es tabaquismo, uso de drogas, alcoholismo, consumo de sal. Otra cosa que tenemos que explorar son las comorbilidades como diabetes, EPOC, patologías cardiovasculares, dislipidemias, al igual que en los antecedentes heredofamiliares, hay que interrogar acerca de la carga genética de la hipertensión arterial y pues esto lo vamos a hacer explorando dislipidemias, obesidad y patologías cardiovasculares familiares en caso de que existan, además de los síntomas que inducieron al paciente a ir a consulta. Antes de pasar a la exploración física, hablemos de la toma de presión arterial, ya que los valores tensionales nos constituirán el diagnóstico para las crisis hipertensivas.
Bueno, esta se tiene que hacer en un lugar cómodo, sin ruido o estresores para el paciente. Si se puede, hay que preparar al paciente y lo vamos a hacer con las siguientes indicaciones. Pedir al paciente que vacíe la vejiga y evite el consumo de cafeína, nicotina y el ejercicio físico 30 minutos antes de que se haga la toma de la presión. También hay que pedir al paciente que se relaje y se siente en una silla con los pies en el piso sin cruzar las piernas, con la espalda apoyada durante mínimo 5 minutos si es posible. Ni el observador ni el paciente tienen que estar hablando, leyendo o usando dispositivos electrónicos durante el periodo de reposo y de la medición. Ahora para la elección del brazalete tenemos que tener en cuenta una longitud de bolsa que ocupe del 75 al 100% del perímetro de la parte media del brazo y que tenga una anchura la bolsa que ocupe del 37 al 50% de la parte media del brazo. Al colocar el brazalete no tiene que tener ropa o una manga delgada, se tiene que centrar sobre la arteria humeral. El brazalete tiene que quedar ajustado al brazo y por 2 centímetros encima de la fosa cubital. También hay que tomar en cuenta que el brazalete tiene que quedar a la altura del corazón, no por debajo ni por encima, y esto lo podemos lograr ocupando una mesa o una almohada o un libro para ajustar la medida. La OMS recomienda el uso de dispositivos automatizados, pero en caso de no ser posible y basándonos en la OMS, nos dice que una vez colocado el brazalete hay que insuflar, tomar el pulso y una vez que dejemos de sentir el pulso insuflando, esta va a ser la medida con la cual vamos a realizar una segunda toma insuflando 30 a 40 milímetros 30-40 milímetros de mercurio por encima de lo que palpamos de la presión sistólica. Y vamos a escuchar los sonidos Korokov. El primero nos marcará la presión sistólica, mientras que el quinto nos dará la presión diastólica. También es importante tomarlo en ambos brazos, ya que pueden diferir estas medidas. Y bueno, cuando se tiene una diferencia mayor a 5 milímetros, hay que considerar alguna patología existente y en caso de que los valores difieran más de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica y más de 10 en la presión diastólica, hay que evaluar al paciente para afecciones cardiovasculares. Otra cosa importante que les hablaré en la siguiente diapositiva es de la presión arterial media. La presión arterial media es un concepto que tenemos que tener claro para el tratamiento. Bueno, esto se define como el promedio de presión que existe en un ciclo cardíaco completo, o también la podemos encontrar definida como la presión parcial que ejerce la sangre sobre un vaso sanguíneo. Se calcula con la siguiente fórmula: 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica sobre 3. Y esta nos representa la presión de perfusión tisular, que en valores normales tiene que ser de 70 a 105 milímetros de mercurio. Ahora evaluemos dos casos, el normal y en crisis hipertensiva. En el caso normal, vemos que la presión sistólica es 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica 80 milímetros de mercurio. Esto nos da un resultado de 93.3 milímetros de mercurio, que está en rangos de la correcta perfusión tisular, mientras que en el caso de las crisis hipertensivas, donde la presión sistólica es mayor a 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica 180 milímetros de mercurio, nos da un resultado
de presión arterial media de 120 milímetros, 160 milímetros de mercurio, lo cual sale de los rangos correctos para la perfusión tisular. Además, que para el caso de tratamiento va a ser importante porque tenemos que calcular las metas de acuerdo a esta presión media con la que lleguen los pacientes. Una vez que tenemos el interrogatorio y los valores tensionales, es el momento de valorar la lesión en órgano diana. Entonces, realizando esto, si no hay lesión, vamos a estar hablando de una urgencia, mientras que si hay lesión, vamos a estar hablando de una emergencia. En las emergencias, en el tratamiento vamos a tener vamos a tomar de 2 a 6 horas con medicación intravenosa para el control de la tensión arterial, mientras que la urgencia la vamos a controlar de 24 a 48 horas con medicación oral, pero eso lo vamos a ver en la parte de tratamiento. Si es una emergencia hipertensiva, hay que ver cuál es la etiología, si es una encefalopatía, si es hipertensión maligna, si es un EBC hemorrágico, si hablamos de cardiopatía isquémica, edema pulmonar, disección aórtica, eclampsia o alguna otra patología que vamos a ver a continuación. Dentro de las pruebas de laboratorio e imagen que ocuparemos en pacientes con crisis hipertensivas, tenemos que para pruebas de laboratorio hay que requerir biometría hemática para la valoración de una posible anemia hemolítica microangiopática, química sanguínea donde se evaluará creatinina, glucosa, urea, ácido úrico, electrolitos séricos para ver en especial sodio, potasio y calcio, examen general de orina para evaluar hematuria y proteinuria. Algunos autores también recomiendan la cuantificación de catecolaminas para ver si es un caso de estrés intenso o ansiedad, incluso un feocromocitoma y aldosterona. En los estudios de imagen tenemos la posibilidad de pedir electrocardiograma para descartar datos de hipertrofia ventricular izquierda, alteraciones patológicas del segmento ST, radiografías de tórax donde podríamos calcular el índice cardiotorácico, evaluar la dilatación de cavidades, el arco aórtico, los cilios y la trama pulmonar, también descartar la posibilidad de congestión pulmonar, dilatación aórtica. Se descartará también que el mediastino esté aumentado, que es común cuando tenemos una disección aórtica. También podríamos pedir exámenes como CPK o CPKM, troponinas en caso de un síndrome coronario agudo, una gasometría arterial que nos sería útil en insuficiencia cardíaca y en edema pulmonar. También tomografía si se sospecha de un evento cerebrovascular, edema, infarto o hemorragia. Un ecocardiograma si se piensa en disfunción del corazón, tomografía abdominal si se busca un aneurisma aórtico, una arteriografía si se cree que hay sospecha de una lesión vasculorrenal y otros según la patología en la cual tengamos sospecha, pero principalmente estos. Ahora veamos un poco los cuadros clínicos que podríamos encontrar tanto en urgencias como en emergencias. Bueno, las urgencias hipertensivas, si recuerdan, la definición es la elevación en agudo de la tensión arterial sin daño a órganos blancos. Esto, algunos autores también lo manejan como crisis hipertensiva sintomática
pero no es que no tengan síntomas, sino que no hay daño al órgano blanco, pero podemos encontrar al paciente con cefalea, con irritabilidad, incluso con un poco de confusión y también podríamos en los laboratorios incluir un poco de proteinuria. Entonces, esta, esta entidad, el dato más importante que tenemos es los valores tensionales. Para las emergencias hipertensivas tenemos que tomar en cuenta el daño órgano blanco y pues vamos a ver que su cuadro clínico va a variar según la etiología que tenga de fondo. En la encefalopatía hipertensiva vamos a encontrar alteraciones neurológicas difusas, edema cerebral, irritabilidad, náusea, vómito. En el evento cerebrovascular vamos a tener hipertensión, focalización neurológica, dependiendo de dónde se presente la isquemia, ya sea en la circulación anterior, en la posterior o en el territorio vertebrobasilar. En la hipertensión acelerada o maligna vamos a tener que depósitos amarillentos, hemorragias, lesión arteriolar difusa, retinopatía grado 3, en eclampsia, que es en mujeres con más de 20 semanas de gestación, que se encontraban normotensas previamente y ahora tienen hipertensión, convulsiones y edema. En el síndrome isquémico coronario agudo, pues ya sabemos que vamos a encontrar hipertensión, dolor opresivo que se puede irradiar hacia hombro, mandíbula y brazo izquierdo, disnea, ansiedad, sudoración, aturdimiento y pues los casos atípicos. En el aneurisma aórtico vamos a tener un dolor repentino intenso, persistente en el pecho, que hacia la espalda, que se irradia hacia la espalda, dificultad para respirar, así como algo que describen los pacientes como dolor si les atravesaran un cuchillo. Dentro de la exploración tenemos que evaluar diferentes órganos en busca de el daño a órgano blanco. Entonces empecemos por los ojos. Vamos a preguntar acerca de molestias visuales, como puede ser borramiento, fosfenos, amaurosis. Hay que evaluar si hay hipoptosis, hay que hacer una fundoscopía, evaluar si vemos hemorragias en llamaradas, exudados, ya sean duros o blandos, papiledema y examen visual. A nivel cerebral vamos a preguntar acerca de dolor de cabeza, agitación, ansiedad, cambios en el estado mental, si hay delirium, estupor, convulsiones, historia de algún evento cerebrovascular o aneurismas. Vamos a indagar lesión a nivel cefálica y se pueden hacer una tomografía computada o una resonancia magnética. En la cara vamos a ver si hay sudor, si hay parestesias o facies de dolor y cansancio. A nivel oral vamos a preguntar la prescripción de medicamentos, el uso de alcohol, uso de drogas ilícitas, uso de antihipertensivos, si se ha tenido una dieta alta en sal o tiamina, y en el cuello vamos a preguntar acerca de la disfagia y vamos a evaluar distensión de la vena yugular o si hay lesión a nivel de la espina medular. A nivel de corazón vamos a explorar si hay dolor en
o presión a nivel torácico que se puede irradiar hacia la mandíbula o el brazo izquierdo si hay náusea, emesis, dolor epigástrico, sobre todo en pacientes diabéticos y en mujeres, palpitaciones, historia, antecedentes de falla cardíaca congestiva o de alguna enfermedad coronaria. Nosotros vamos a evaluar taquicardias, si hay un galope cardíaco en la auscultación, si podemos escuchar nuevos soplos, particularmente de las válvulas, si hay fricción del pericardio, que nos hablaría de que hay un exceso de urea. Podemos pedir exámenes adicionales como es electrocardiograma, enzimas cardíacas, péptido natriurético cerebral, ecocardiograma. A nivel de aorta podemos evaluar si hay dolor abdominal que inicia en el abdomen y se irradia hacia la espalda, si ha habido una cirugía mayor. Vamos a explorar nosotros la presión arterial y la vamos a comparar entre ambos brazos. Podemos pedir radiografías de tórax y una tomografía de pecho y abdomen. En los pulmones tenemos que preguntar acerca de dificultad respiratoria, tos con producción y si esta es un esputo asalmonado. También tenemos que evaluar los soplos, los estertores pulmonares y podemos pedir una radiografía de tórax. A nivel renal vamos a preguntar acerca de anuria u oliguria y si hay una enfermedad preexistente renal, y vamos a evaluar soplos en las arterias renales y podemos pedir examen de electrolitos, BUN, creatinina sérica, estudios de coagulación. También podemos pedir un ultrasonido con Doppler que nos permita ver la perfusión. A nivel de la vejiga podemos preguntar dolor vesical, si hay poliuria, oliguria o disuria, también cómo es el chorro al orinar, si tiene fuerza o no tiene fuerza, también si hay formación de espuma al orinar. Nosotros vamos a evaluar obstrucciones y pudiéramos pedir un ultrasonido de vejiga. En las extremidades vamos a preguntar si hay debilidad, si hay hormigueo y si hay entumecimiento. Vamos a buscar déficits neurológicos focales, si hay edema o hay anasarca, y se puede pedir estudios de imagen como es tomografía o resonancia magnética para evaluar el cerebro. Bueno, en esta diapositiva de fondo de ojo vamos a explorar los diferentes cambios que podemos observar en la retinopatía hipertensiva. Podemos encontrar estrechez de los vasos sanguíneos, cruces entre ellos, microaneurismas, hemorragias, exudados duros o blandos. Los duros van a ser los amarillos y las blandos las manchas algodonosas. También vamos a encontrar dilataciones venosas y edema papilar. En el papiledema lo que vamos a encontrar va a ser el borramiento de los límites que normalmente tienen que estar bien definidos, ser de forma circular. Incluso se puede perder esta forma circular y hacerse ovalada. Y bueno, del lado izquierdo les dejo una imagen que contiene las estructuras normales para que puedan hacer sus comparaciones, y
también tienen los nombres para que las podamos ubicar. En el tratamiento, una vez que hayamos definido si hablamos de una urgencia o de una emergencia, empezaremos con el tratamiento. Iniciemos con el tratamiento de las urgencias. Independientemente de cuál sea la etiología, ya sea por abandono de la medicación, que recordemos que este es el 76% de las crisis hipertensivas en pacientes con hipertensión preexistente. Si hay una insuficiencia cardíaca con hipertensión, esta insuficiencia cardíaca puede ser leve o moderada, preeclampsia o que simplemente cumpla con los valores para crisis hipertensiva y que no presente sintomatología alguna. En el caso de las urgencias, no se ha demostrado que el tratamiento parenteral disminuya la morbididad o la mortalidad, entonces este se hace de forma oral y ambulatoria. Lo que vamos a hacer, también podemos cometer iatrogenia, ya que si se da un descenso rápido de la presión arterial por debajo de los sistemas autorreguladores, puede ser que se disminuya tanto la perfusión que provoquemos una isquemia. Entonces, lo que se hace es que estos se van a utilizar antihipertensivos de acción lenta para lograr disminuirla en un periodo de 24 a 48 horas. Bueno, y ahora en este flujograma vamos a tener que iniciar diciéndonos que hay que disminuir la presión arterial media en un 20% de lo que llega al paciente en 24 a 48 horas, o bien disminuir la presión arterial diastólica a menos de 120 milímetros de mercurio. Para esto vamos a tener que confirmar de nuevo las cifras tensionales en 5 a 10 minutos. Vamos a pedirle reposo al paciente y el Lexatin es una benzodiazepina que se da en caso de ansiedad. Vamos a preguntar si hay abandono del tratamiento hipertensivo, si hay, se reinicia, y si no hay que volver a revisar el tratamiento porque se pueden aumentar las dosis o asociar nuevos fármacos. En caso de que no haya tratamiento previo, lo que vamos a hacer es dar captopril 25 miligramos. Si no responde, vamos a volver a dar captopril 25 gramos ambas veces por vía oral. Repetir hasta que ceda 2 o 3 veces cada 30 minutos. Y si no, se asocia a otro tratamiento. Si ya después de estas medidas responde, se da la alta y se le vuelve a dar consulta. Si no responde, vamos a cambiar la vía oral por una vía intravenosa y vamos a tomar la presión arterial cada 30 minutos, monitorización, y vamos a volver a explorar. Se va a agregar tratamiento nitroglicerina en perfusión intravenoso 25 miligramos en 250 mililitros de solución glucosada al 5%, 21 mililitros por hora. De albetalol, un bolo de 20 miligramos y un segundo bolo de 20 miligramos hasta lograr los 100 miligramos máximo. Incluso podríamos hacer una tercera perfusión con 2 ampolletas en 200 mililitros de solución glucosada. Estos van a pasarse 30 a 120 a 140 mililitros por hora. Es importante recalcar lo que les decía al principio, que no hay que tratar de normalizar la presión. Esto se va a llevar incluso una semana en regresar a la normalidad, y lo que hay que hacer es alcanzar las medidas terapéuticas. Aquí les dejo una tabla con los diferentes medicamentos que se pueden utilizar durante
una urgencia hipertensiva, pero en la mayoría de las bibliografías que yo consulté manejaban captopril. Y bueno, aquí se las dejo para que las revisen. En esta tabla encontramos los diferentes fármacos que vamos a utilizar para las emergencias hipertensivas. Tenemos el albetalol, osmolol y metoprolol, que van a ser beta bloqueadores. En el caso del albetalol va a ser un beta bloqueador, además de un alfa bloqueador. Estos van a tener como efectos adversos náuseas, parestesias, broncoespasmos, mareos, bloqueos cardíacos y están contraindicados en pacientes con insuficiencias cardíacas, bloqueos cardíacos, asmas o sobredosis de cocaína. Luego tenemos a la nitroglicerina y al nitroprusiato, que son vasodilatadores, y la nitroglicerina es un donador de nitratos que tiene efecto mixto, es decir, funciona tanto en las venas como en las arterias con predominio venoso, y el nitroprusiato va a tener un predominio arteriolar. Ambos pueden provocar taquicardia y cefaleas, y el nitroprusiato va a tener también como efectos adversos un incremento en la presión intracraneal, toxicidad por tiosinato o cianuro, y va a estar contraindicado en embarazo, en disfunción renal, justo por estas toxicidades que genera, y la nitroglicerina va a estar contraindicada en infarto ventricular derecho. Y el clefidipino y la nicardipina son bloqueadores de los canales de calcio de tipo hidropiridina, y bueno, estos van a dar taquicardia, cefalea, ruboración, y ambos van a estar contraindicados en Zika. También el cledipino si hay alergia a la soya, al huevo o hipertrigliceridemia. Y el uretipil es un alfa bloqueador que puede causar hipotensión y está contraindicada en estenosis aórtica. Les dejo las dosis, pero pues se mencionan en los diferentes tratamientos. Decidí primero ponerles los fármacos que se utilizan para tomar en cuenta sus mecanismos de acción y poderlos adecuar mejor a las emergencias hipertensivas. A diferencia de las urgencias hipertensivas, las emergencias se manejan de forma intrahospitalaria, vía intravenosa, y, y se reducen en un periodo que va de entre minutos, 2 horas a 6 horas, para disminuir el daño a órgano blanco. También vamos a tener que se tienen que seguir eh, pasos como es el soporte vital. Es necesario mantener la vía permeable, oxigenoterapia, pulsometría, la monitoración constante de la presión arterial, hacer electrocardiogramas, tener canalización de las vías venosas, ya que vamos a tener por esa vía el tratamiento, valorar el nivel de conciencia, sondaje vesical para que podamos hacer medición de la diuresis, y incluso se podría pedir gasometrías arteriales en sospecha de insuficiencia respiratoria. Cada una de las emergencias hipertensivas tiene su tratamiento propio. Bueno, y ahora veremos los casos de las emergencias hipertensivas. Hay unos donde tenemos que hacer una disminución rápida, como es el caso de la disección aórtica, la preeclampsia grave o eclampsia y el feocromocitoma. Entonces, iniciemos. En la disección aórtica, el objetivo inmediato es disminuir las fuerzas de cizallamiento, y esto lo vamos a lograr con la disminución de la eyección ventricular izquierda, que nos va a disminuir también la frecuencia cardíaca. Esto lo vamos a hacer con un beta bloqueador de acción rápida, como es el
esmolol o el labetalol que nos pueden funcionar. El objetivo va a ser disminuir eh, la tensión arterial sistólica de 100 a 120 milímetros de mercurio y mantener la frecuencia cardíaca entre 60 y 80 latidos por minuto. En este caso es importante administrar también un vasodilatador, pero siempre se tiene primero que agregar el beta bloqueador y después el vasodilatador, ya que puede provocar taquicardia refleja. En el caso de la encefalopatía hipertensiva, bueno, este es resultado del edema vasogénico a nivel cerebral con vasoespasmos y que provoca isquemia, lo que aumenta la permeabilidad vascular, entonces vamos a incluso tener hemorragias y edema intersticial. El objetivo para esta etiología va a ser disminuir la presión arterial media de 20 a 25% en la primera hora y lo vamos a lograr como primera línea el albetalol con nicardipino y como segunda línea nitroprusiato de sodio. Ahora el caso de edema pulmonar. Bueno, el objetivo en esta patología va a ser disminuir la presión arterial media de 10 a 15% en 2 horas y un 25% en 24 horas. Lo que vamos a dar como tratamiento va a ser furosemida en bolos de 20 miligramos cada 30 a 60 minutos hasta lograr que el edema haya cedido vía intravenosa y cuando la insuficiencia cardíaca es grave se puede dar de 160 hasta un máximo de 200 miligramos. También vamos a administrar nitroprusiato con 0.25 a 10 microgramos kilogramo minuto. Y el otro caso, en estos pacientes está contraindicado el uso de beta bloqueadores. Y el otro caso que tenemos es el EBC isquémico. Y bueno, aquí vamos a tener dos casos, cuando son candidatos a tromboembólisis y cuando no lo son. Cuando no son candidatos, vamos a dar el albetalol para mantener una perfusión adecuada cerebral y disminuir la resistencia vascular, y nitroprusiato de sodio. Y cuando son candidatos a tromboembólisis, lo que vamos a tener es que vamos a dar antihipertensivos, ya que se tiene que mantener la presión, o sea, debe bajarse y mantenerse 180, 105 milímetros de mercurio para después pasarse a la terapia de tromboembólisis. Otro tratamiento que podríamos dar en este caso es osmolol más nitroprusiato cuando es necesario disminuir el gasto cardíaco y está contraindicado el uso de nitroglicerina, ya que aumenta la presión intracraneal y nos puede dar efectos adversos. Bueno, los siguientes dos casos es hemorragia intracerebral e hipertensión maligna. La hemorragia intracerebral, el objetivo va a ser disminuir la presión arterial sistólica a menos de 180 milímetros de mercurio y los fármacos utilizados de primera línea es el albetalol, bolo de 20 miligramos cada 15 minutos hasta un máximo de 80 o 2 miligramos minuto en infusión. También nicarpino y como segunda opción urapidil, que van a ser bolos de 10 a 15 a 25
miligramos seguido de 5 a 40 miligramos hora en infusión. Y la hipertensión maligna, bueno, aquí algunas bibliografías lo clasifican como emergencia y otras como urgencias, pero se los pongo aquí. El objetivo va a ser disminuir la presión arterial media de 20 al 25% en la primera hora. La primera línea va a ser el betalol y de segunda línea el nitroprusiato de sodio. Para evento coronario agudo, el manejo va a ser disminuir de manera inmediata la tensión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio. Lo primero que vamos a aplicar va a ser un nitroglicerina, que nos va a ayudar tanto al dolor como a la vasodilatación, que va a disminuir la resistencia vascular. Y de ahí un beta bloqueador, en este caso puede ser la betalol o esmolol, lo cual nos va a disminuir la frecuencia cardíaca y nos va a aumentar la perfusión coronaria. Lo que vamos a utilizar. Y para pacientes con intoxicación de cocaína o metanfetaminas, vamos a iniciar tratamiento con benzodiazepinas. Hay que disminuir la tensión arterial media de 20% en 2 a 3 horas. Y los medicamentos que podemos utilizar es fentolamina y clonidina. Y ya por último en esta diapositiva les dejo otros ejemplos de emergencias hipertensivas y sus tratamientos que podríamos encontrarnos. Esto es todo por mi parte y muchas gracias por su atención.